Allí estuvimos descansando y escuchando también historias sobre uno de los trabajos que se plantea como uno de los más difíciles del país. Creo que no exagero si digo que Djenné es uno de los lugares más especiales de todo el continente africano. Hasta el momento Mali ha sido problemas, conflictos, momentos de tensión, y estoy muy contento de llegar a un lugar súper especial en el que podemos ver algo diferente. Y es que estamos en la pequeña ciudad, casi pueblo, de Djenné, unos 30.000 habitantes, construido todo entero de barro, ya en una zona más segura, más tranquila, y aquí tenemos uno de los templos más impresionantes, más conocidos, con más reputación incluso de todo África. Es la gran mezquita de Djenné. Es la mayor mezquita, incluso el mayor edificio sagrado construido completamente en barro de todo el mundo, y también el mayor de estos edificios construido en barro de una sola pieza. Incluso desde el año 88, 1988, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entonces vamos a disfrutar de la mezquita, del mercado, que tenemos suerte y fortuna que se va a hacer en toda esta zona mañana, incluso de propias etnias de las que no pudimos disfrutar en los anteriores vídeos porque eran zonas peligrosas, zonas de riesgo. Veremos si en este vídeo por fin podemos disfrutar, ver Mali con otros ojos, así que vamos allá. ¿Qué es esto? Ya me rodearon. Estos momentos siempre se disfrutan en África, cuando el sol ya está cayendo un poco más, cuando llegan estas horas del día, las temperaturas bajan un poquito también y se puede empezar a disfrutar. Hemos tenido la suerte también de conocer, de poder escuchar incluso alguna de las historias del guardián de los manuscritos, este lugar donde restauran estos antiguos libros llenos de información que se estaba destruyendo poco a poco en las casas de la gente, y lo que digo, hicieron una recolecta por las casas de Djenné, todos los poblados de la región, para encontrar estos libros, manuscritos antiguos, restaurarlos y protegerlos. Bonjour. Ici, on est à la bibliothèque des manuscrits de Djenné. Vu la situation des manuscrits qui étaient conservés dans les différentes familles, mais ils étaient mal conservés. Donc, à travers ça, les notables se sont réunis pour qu'on puisse créer une bibliothèque pour mieux sauvegarder les manuscrits pour les générations futures. Actuellement, aujourd'hui, on a à peu près un peu plus que 11 000 manuscrits qui sont là. Et donc, ce n'est pas seulement que des religieux, il y a tous les thèmes. Il y a des manuscrits qui parlent sur l'histoire, la géographie, l'astronomie, la médecine traditionnelle, mathématiques, grammaire, les sciences, il y a un peu de tout. دعونا مقت الله أكبر من مقتكم وأنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا أسنتين وأحييتنا أسنتين. Pues bueno, hemos llegado primero a un poblado fulani. En este caso quiero remarcar que eran fulanis sedentarios. Normalmente los fulani, que son un grupo
nómada tremendo de hasta 30 o 40 millones por muchos países del Sahel. Siempre viven en campamentos, se van moviendo con su ganado. Yo viví con ellos en Benín, de hecho fueron ellos quienes me hicieron este tatuaje del brazo con unas agujas y obviamente también eran nómadas. Se remarca que aquí eran sedentarios y tenían el típico tatuaje facial en los morros, no diré en labios porque es de todo el morro, sobre todo las mujeres. De hecho, el conocido ya Aníbal Bueno estuvo hace 10 años en la frontera entre Senegal y Mali y pudo filmar cómo se hace este tatuaje facial. Si no me equivoco, duele muchísimo, es bastante bestia y es para representar la fuerza. Eso sí, nómadas o sedentarios, los fulani siempre con su ganado. Hemos podido ver estas grandes aglomeraciones de cabezas de ganado, de vacas sobre todo, en los pastos. Y eso que los poblados estaban bastante vacíos, tanto de los fulani como de las otras etnias, porque obviamente estaban todos en el gran mercado de Yene. Hemos pasado por poblados de la etnia Bambara, también nos hemos intentado acercar hasta los Bozo, no hemos podido porque era todo un cienagal, no podíamos ni siquiera pasar con el 4x4, al final viven muy cerquita de las aguas para poder pescar. Sí hemos visto junto a un río sus técnicas, cómo planchan todas las redes cruzando el río, y después de seguir avanzando durante unos cuantos kilómetros más estamos en otro poblado con unos graneros muy peculiares, súper interesantes, me hace recordar a la típica arquitectura dogona. Así que ahora sí vamos a entrar, recorrerlo un poquito y lo que digo, disfrutar de estos momentos del día y de esta bella arquitectura. Vamos allá. Tengo que admitir que es el primer poblado de los Bobo que conozco y me ha cautivado. Estos son los graneros y me comentan que son de los pocos que no son musulmanes, son animistas y por eso aquí no hay mezquita. He intentado durante este último rato conseguir dormir en este lugar, pero he hablado con la gente que nos acompaña ahí. El país Dogon comienza justo aquí cerquita. En el anterior vídeo ya conocimos más la historia de los dogones, entonces hay veces que este poblado está tranquilo, hay veces que se ve afectado por la propia guerra que comienza pues varios kilómetros hacia allá. Entonces ahora mismo está tranquilo, estamos completamente seguros aquí, pero pasar una noche es una lotería. Podemos estar seguros como puede que nos veamos entrometidos en la guerra del país Dogon y eso pues no puede ser. Por eso vamos a disfrutarlo del rato que tenemos y a continuar. Ojalá que podamos volver en el futuro. Después de aquel atardecer en el poblado Bobo, continuamos hasta dar con un pequeño pueblecito en el que nos pudieron hospedar, nos pudieron dar alojamiento. Allí dormimos prácticamente a la intemperie, junto al establo, con las vacas. Una bonita noche y amanecimos el siguiente día para llegar por la antigua ciudad de Sékou hasta la capital, Bamako. Allí estuvimos descansando y escuchando también historias sobre uno de los trabajos que se plantea como uno de los más duros, de los más difíciles del país, pero además de los más básicos y primarios, de los más importantes, ya que es el encargado de conseguir materia prima, materiales para construcción. Ya hemos podido ver durante este viaje que muchas casas están construidas con barro, están construidas con arena. Y aquí nos encontramos en el lugar donde descargan los barcos que vienen con arena. Aquí las mujeres son las encargadas de, con cubos de plástico en la cabeza, ir bajando la arena de los barcos y los hombres con palas subiéndola en los camiones. Estamos hablando de un trabajo muy mal pagado, de la clase más baja, un trabajo en el que viene a trabajar gente de todo el país, incluso de fuera del país, ya que no hace falta tener conocimientos sobre nada. Un trabajo que está los 7 días de la semana, día y noche, y hay mucha competencia porque mucha gente viene a extraer esta arena y a venir aquí con sus barcos. Aquí la gente opera, trabaja en grupos. Estamos hablando de que descargar una de estas gigantescas barcazas son unos 10 euros, transportar un camión también enorme lleno de arena son unos 200 euros, y esto obviamente hay que repartirlo entre todo el grupo. Normalmente son unas 6 personas. En un día pueden descargar 5 o 6 barcos.
60 euros, lo que son 10 euros por persona. Entonces, la arena no se extrae de aquí al lado, tienen que subir por el río contracorriente unas 5 horas. Hay un barco motorizado que lleva las barcazas para aprovechar al máximo cada viaje. Vale, entonces no se hable más, nosotros nos vamos a montar en estos barcos, toca ir hasta este lugar, vamos a dormir con ellos y al amanecer vamos a ver cómo se introducen en el agua. Aún no me hago la idea todavía de cómo va a ser esto, pero para conseguir esta arena y traerla de vuelta para que puedan venderla. Así que en cuanto salga esta brigada salimos con ellos. Ya lo estáis comprobando con vuestros propios ojos. Este es un trabajo muy duro. Durante repetidas y repetidas veces se sumergen en el agua para sacar con el peso que eso debe llevar un cubo lleno de arena y meterlo dentro del barco. La dinámica de esta gente por lo general, es decir, ellos vienen de las zonas de agricultura de Mali y se cultiva según la temporada. En la temporada de lluvia ellos siempre están en su zona, en su región, en su hogar. Sin embargo, este es como el periodo vacacional, por así decirlo. Algunos vienen aquí para conseguir dinero e intentar ir a Europa. Como estaba comentando ayer, algunos lo intentan y de los que lo intentan, unos pocos lo consiguen. La mayoría tienen que regresar para aquí o quedarse en otro país. Algunos han terminado ya. Este le queda poquito y es que esto no se puede llenar del todo. El barco se hundiría. Incluso tiene rajitas. Veis que los barcos no son de las mejores calidades, de las mejores materias. Están hechos de madera. Incluso allí en puerto vimos como rodean una especie de antorcha con alquitrán ardiendo y la van pasando por las grietas como para taponarlas, pero los medios son muy humildes, como estáis viendo. Por eso, con un poco más de carga de esto y los bordes del barco ya al ras del agua, deben reunir todos, encadenarlos y de vuelta al puerto. Ok, sí. Jodido. Me encuentro algunos días más tarde, aquí ya veis, una aldea, un poblado en una zona mucho más tranquila de este bello país, un fueguito, noche relajada y la última en el país. Mañana tenemos el vuelo de vuelta a España y con esto finaliza nuestra primera expedición en esta nación africana, en este país que me ha llamado mucho la atención. Ahora bien, espero que lo hayáis disfrutado muchísimo, tanto ese primer vídeo llegando hasta Tombuctú, la peligrosa salida por el río, buscando a los dogones, por fin encontrándolos,
todo lo después, Yene, estos bancos de la arena, espero que lo hayáis disfrutado muchísimo, cosas que no se ven todos los días. Gracias a Nacho también, que ha estado detrás de la cámara, que está ahora también detrás de la cámara, Nacho Jauregui. Gracias a todos los locales que han estado ayudándonos, que han hecho esto posible, zonas que no son fáciles, os hacéis a la idea. Y lo que digo, esperamos volver dentro de poco porque aquí hay mucho material. Así que ahora bien, gracias a todos y hasta la próxima. En nada, ya sabéis, nuevos destinos por el mundo.